Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es el vídeo continuación sobre los diferentes motores de Scalestri. En este caso será sobre el mismo coche, el Ferrari 360 de Scalestri, y aquí tenemos dos cunas diferentes. Una es la cuna de los motores tipo RX y otra es la cuna de los motores tipo RK. Ventaja de la cuna RK, que le podemos poner un motor de caja larga, como ya os enseñé en el vídeo del Mercedes CQP DTM de Scalestri. Aquí haremos básicamente en este vídeo tres pruebas. Una con el motor RK, para que veáis la diferencia con los motores RX. Tiene más o menos 22.000 vueltas, o sea, es comparable más o menos al ProSpeed a 14,8 voltios, con material completamente de serie de Scalestri, simplemente es cambiar el eje y ya está. Haremos otra prueba con el mismo motor RK42, pero con material calibrado de competición, y luego haremos una tercera prueba que será el motor de Scaleauto de 20.000 vueltas a 12 voltios, que es aproximadamente equiparable al RK42 de 22.000 a 14,8, con el mismo material calibrado con el que hemos hecho la prueba anterior. ¿Por qué estas dos pruebas? Bueno, quiero que veáis la diferencia que hay entre diferentes motores, y se trata de que sean equiparables. Quiero que veáis la diferencia entre el motor RX y el motor RK con el mismo material, y luego para comparar estos dos motores, cómo la única manera de que engrane bien es ponerle un prisionero al eje para que éste no se mueva, ya que el eje del motor no llega a atrapar la corona, pues debemos de ponerle material calibrado, porque en los ejes de Scalestri un prisionero no entra. Un prisionero estándar, un tope de corona, vamos a decir. Bueno, entonces por eso primero haremos una prueba con el material normal de Scalestri, luego otra con calibrado, y por último el motor de caja larga de Scaleauto con material calibrado para comparar uno y otro. Ya sabéis cómo montarlo, esto es fácil, sencillo, como podéis ver. Simplemente habría que cambiar los ejes, y cuando pongamos el material calibrado también lo hemos visto en el Mercedes CQP DTM de Scalestri. Entonces vamos a montarlo y vamos a la prueba, que es lo que realmente nos importa en este vídeo. Bueno, pues vamos con la prueba en pista, con la cuna del RK y el motor RK42. Al montarla me he dado cuenta que tenía un tope por debajo del cockpit de plástico que ha habido que cortar, porque si no, no encajaba bien el motor. ¿Por qué? Bueno, pues porque este motor es aproximadamente medio milímetro, 1 milímetro como mucho, más gordo que el RX. Pero bueno, la solución ha sido rápida y ya va bien. No encaja al 100% perfectamente la cuna como la RX, pero queda bien. Vamos a ver ahora cómo se comporta. Bueno, pues hemos terminado la prueba. Veo que es un motor demasiado dulce, no tiene ese arranque, esa patada como el RX42B o el ProSpeed, ni ese freno. Es un motor demasiado suave, yo creo. Nos da 22.000 vueltas, bien, pero
No, para un circuito como este no lo veo válido. Vamos a ver los resultados. Mejor vuelta, 7 segundos clavados, y no hemos conseguido bajar de 7:10, 7:20, hemos conseguido hacer un tiempo de 7, otro de 7,01 y otro con 7,02, pero creo que todas las demás vueltas han superado los 7,10. De momento me sigo quedando con el 42B, es el que me ha gustado hasta el momento. Ahora vamos a hacer la prueba con el material calibrado para compararlo con uno de caja larga. La única ventaja que le veo yo a esto, que la cuna es compatible con un motor de caja larga. Por lo demás, no lo veo más. No le veo ninguna ventaja más a este motor. Bueno, pues vamos con la prueba del motor RK42 en el Ferrari con material calibrado. Hemos usado los cojinetes de Scalestri y le hemos cambiado las llantas delanteras, los ejes delanteros, llantas traseras, trasero, y la corona trasera. Número de dientes los mismos, que no haya diferencia, de 27 dientes. Vamos a darle al start. Bueno, pues hemos terminado la prueba. Creo que no ha bajado el tiempo de la anterior prueba. Por lo que veo, de delante va muchísimo mejor, no se sale tanto como antes, pero detrás me he dado cuenta, que al no ser la cuna compatible 100% con el chasis para la cuna RX, de atrás no van tan bien. Hemos mejorado por un punto, pero hemos empeorado por otro. Vamos a ver los resultados, pero yo creo que no ha bajado el tiempo. Bueno, efectivamente, el tiempo ha sido peor que antes. 7,055. Estamos hablando de 5 centésimas peor. Bueno, pues vamos con la última de las pruebas. Le hemos cambiado simplemente el motor. Hemos puesto uno de caja larga, el que os he enseñado al principio del vídeo. Y le hemos tenido que poner el tope de corona para que el eje no se mueva, ya que, como os he dicho, el eje del motor no llega a enganchar la corona y esta, entonces, al no estar atrapada, el eje se mueve. Vamos a comenzar. Bueno, pues el coche en esta ocasión va bastante mejor, se nota el motor, realmente, a diferencia con el anterior, con el RK. Este motor tiene más tirón. Vamos a ver los resultados. La mejor vuelta
ha sido 6,599 milésimas. Aproximadamente 2 centésimas inferior al mejor tiempo que nos hizo con, o una, no recuerdo exactamente ahora, con el motor de Scalestri, el del anterior vídeo. La siguiente nos ha dado 6,655 y la siguiente 6,663. No tiene nada que ver que con el motor RK. El coche va mejor, se comporta mejor, pero después de haber realizado todas las pruebas, motores RX, motor RK y motor de caja larga, mi consejo es el siguiente: os compráis un motor RX 41 o 42 o 81P para estos motores que llevan motores RX, y los coches van de maravilla. Si encontráis algún ProSpeed o un Pro Double Rally, pues mejor, pero yo con los que terminan en B creo que son unos buenos motores. Tienen freno, tienen aceleración. No merece la pena comprarse un motor de caja larga para estos coches. Lo podéis preparar igual, con material calibrado, con material de competición. El coche va a ir muy bien y es lo que yo os aconsejo. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado. Gracias.